El día había quedado envuelto en un silencio distinto, como si la ciudad misma respirara con cautela después de la intensidad de las jornadas anteriores. Jerusalén, que en los días previos había sido testigo de enseñanzas públicas, confrontaciones abiertas y multitudes que escuchaban con asombro, ahora parecía recogerse en una calma aparente. No era una paz verdadera, sino una pausa cargada de intención, como el instante previo a una tormenta que aún no descarga su fuerza. Hoy los vuelvo a invitar a que juntos escudriñemos la palabra de Dios y veamos qué fue lo que sucedió el miércoles en los alrededores de Jerusalén en la última Pascua de Jesús antes de ir a la cruz. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Era el miércoles de aquella última semana, un día en el que los pasos de Jesús no resonaron en el templo con la misma notoriedad, ni las multitudes se congregaron en torno a él como en días anteriores. Sin embargo, en lo oculto, en lo secreto, comenzaban a entrelazarse decisiones que habrían de marcar el curso de la historia redentora. Mientras Jesús permanecía apartado, posiblemente en Betania, lejos del bullicio del centro religioso, los corazones de los líderes espirituales de Israel no descansaban. Ellos, que habían escuchado sus palabras, que habían presenciado sus señales y que habían sentido la autoridad que no provenía de hombres, se hallaban inquietos. No era una inquietud que los condujera al arrepentimiento, sino una que endurecía sus intenciones. En sus concilios, lejos de la vista del pueblo, deliberaban con urgencia. La figura de Jesús se había convertido en una amenaza que no podían tolerar, no porque él hubiese causado mal alguno, sino porque su verdad exponía la falsedad de sus corazones, y su luz hacía visibles las sombras en las que ellos se movían. Se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, hombres con autoridad, con influencia, custodios de la ley y de las tradiciones. Pero en aquel momento, su celo no era por la gloria de Dios, sino por la preservación de su posición. Sus palabras no buscaban la justicia, sino la manera de silenciar a Jesús. Había entre ellos un acuerdo tácito: Jesús debía morir. Sin embargo, temían al pueblo, porque muchos lo tenían por profeta. Por eso, sus planes no eran impulsivos, eran calculados, prudentes en apariencia, pero profundamente injustos en esencia. No querían arrestarlo en medio de la multitud, no durante la fiesta, no de forma que provocara un tumulto. Buscaban el momento preciso, el lugar oportuno, la forma silenciosa de llevar a cabo su propósito. Así, mientras en la superficie parecía que nada ocurría, en lo profundo se gestaba una conspiración. No era una reacción repentina, sino el fruto de un rechazo persistente. Cada palabra de Jesús que confrontaba, cada parábola que revelaba la hipocresía, cada acto que demostraba autoridad divina, había ido acumulando en sus corazones una resistencia que ahora se transformaba en determinación. Ellos, que conocían las Escrituras, que podían recitar la ley y los profetas, no discernían que estaban cumpliendo aquello mismo que las Escrituras anunciaban. Y en medio de esa tensión, en medio de ese consejo oculto, otro movimiento comenzaba a tomar forma, uno aún más doloroso, más cercano, más íntimo. No provenía de los enemigos declarados, sino de uno que había caminado junto a Jesús, que había escuchado sus enseñanzas de cerca, que había visto sus milagros con sus propios ojos, que había compartido el pan con él. Judas Iscariote, uno de los 12, comenzaba a dar pasos en una dirección que cambiaría su destino para siempre. No se nos dice en detalle el momento exacto en que su corazón cruzó el umbral definitivo, pero el Evangelio revela una verdad solemne: Satanás entró en él. No como una imposición que anulase su voluntad, sino como la consumación de una inclinación ya presente. Judas había estado cerca de la luz, pero no había permitido que la luz transformara su interior. Había sido testigo del reino, pero su corazón permanecía atado a lo terrenal. En ese contraste, en esa cercanía sin rendición, se gestó la traición. Entonces, movido por esa oscuridad interior, Judas tomó la decisión de ir hacia aquellos que buscaban a Jesús para destruirlo. No fue llamado, él se ofreció. No fue persuadido desde afuera sin resistencia, fue una iniciativa que brotó de su propio interior. Se acercó a los principales sacerdotes, a aquellos mismos hombres que deliberaban en secreto, y se presentó ante ellos con una propuesta que respondería exactamente a lo que ellos necesitaban: una oportunidad para entregar a Jesús sin provocar al pueblo. El encuentro debió haber sido tenso, cargado de una mezcla de sorpresa y conveniencia. Para los líderes religiosos,
La aparición de Judas representaba una solución inesperada. Él conocía los movimientos de Jesús, sabía dónde se retiraba, entendía los momentos en que estaba apartado de la multitud. Era el acceso directo que necesitaban. Y para Judas, aquel encuentro representaba la materialización de su decisión, el paso irreversible hacia la traición. Entonces pronunció aquellas palabras que resuenan con una frialdad estremecedora: «¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?». No hay en esa frase rastro de duda, ni de conflicto expresado. Es una negociación. Es el lenguaje de quien ha reducido lo sagrado a una transacción. Jesús, el Maestro, el Señor, aquel que había mostrado amor constante, ahora es colocado en el terreno de un acuerdo económico. El corazón de Judas, en ese momento, revela su estado: lo eterno ha sido cambiado por lo temporal. Los sacerdotes respondieron sin vacilar. Pesaron para él 30 piezas de plata. Era una suma específica, conocida en la ley, asociada al precio de un siervo. El valor asignado no solo era económico, tenía un significado que resonaba en la historia de Israel. Sin saberlo plenamente, en aquel acto estaban cumpliendo las palabras proféticas, aquellas que habían sido pronunciadas siglos antes. El precio de la traición estaba determinado, y con ello, el curso de los acontecimientos se hacía aún más claro en el plan soberano de Dios. Judas tomó el dinero. En ese acto, tangible, visible, selló su decisión. No fue solo un acuerdo verbal, fue una aceptación concreta. Las monedas en su mano eran el símbolo de una elección interna. Y desde ese momento, comenzó a buscar la oportunidad para entregar a Jesús. No era cualquier momento, no de cualquier manera, sino en el tiempo adecuado, lejos de la multitud, en la quietud donde su traición pudiera consumarse sin resistencia externa. Mientras todo esto ocurría, Jesús permanecía en silencio público. No porque ignorara lo que sucedía, sino porque todo formaba parte del camino que había venido a recorrer. Nada de lo que estaba ocurriendo lo sorprendía. Cada paso de los líderes, cada decisión de Judas, cada movimiento en la oscuridad, estaba dentro del conocimiento perfecto de aquel que había venido a dar su vida. El silencio de ese miércoles no era vacío, era una pausa llena de propósito. Hay una profundidad espiritual en este día que no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas en público, sino por la intensidad de lo que se movía en lo invisible. Por un lado, la conspiración humana, nacida del rechazo, del orgullo, del temor a perder poder. Por otro, la entrega divina, silenciosa, firme, consciente del sacrificio que se acercaba. En ese contraste se revela una verdad profunda: mientras el hombre trama en la oscuridad, Dios obra en la luz, incluso utilizando aquello que parece oposición para cumplir su propósito eterno. Judas, con las monedas en su poder, se convierte en un puente entre la intención de los líderes y la persona de Jesús. Pero ese puente no es neutral, está cargado de responsabilidad. La cercanía que tuvo con el Maestro no lo eximió de su decisión, la hizo más significativa. Él había escuchado enseñanzas sobre el reino, sobre el amor, sobre el valor de lo eterno, y sin embargo, eligió lo contrario. En él se refleja la realidad de que la proximidad a la verdad no garantiza transformación si el corazón no se rinde. Los líderes, por su parte, avanzan en su plan con una seguridad que nace de la aparente discreción. Han encontrado la manera de actuar sin provocar disturbios, sin enfrentar directamente la multitud. Pero su seguridad es ilusoria, porque aunque creen controlar los eventos, están siendo parte de un plan mayor que trasciende su comprensión. Ellos actúan con intenciones de destrucción, pero Dios está obrando para redención. Y así, el miércoles transcurre sin grandes escenas públicas, sin discursos en el templo, sin multitudes reunidas. Pero en su aparente quietud, es uno de los días más decisivos. Es el día en que la traición toma forma concreta, en que la conspiración encuentra su vía de ejecución, en que la oscuridad parece avanzar, aunque solo sea para preparar el escenario donde la luz brillará con mayor intensidad. En el silencio de ese día se oye, si se escucha con atención espiritual, el eco de una verdad eterna. El propósito de Dios no se detiene por las decisiones humanas, sino que las atraviesa y las redime. La traición de Judas no frustra el plan, lo cumple. La conspiración de los líderes no detiene la obra de Dios, la impulsa hacia su clímax. Y Jesús, en medio de todo, permanece firme, encaminado hacia la cruz, no como víctima de circunstancias, sino como el cordero que voluntariamente se entrega. Así, el miércoles queda marcado no por lo visible, sino por lo decisivo. Es el día en que los corazones se rebelan,
en que las intenciones ocultas salen a la luz de la historia, y en que el camino hacia el sacrificio se hace inevitable. Es el día en que el precio es fijado, la traición es aceptada y el tiempo de la entrega se acerca con pasos silenciosos pero firmes. Y en todo ello, la soberanía de Dios permanece inquebrantable, guiando cada detalle hacia el cumplimiento de su perfecta voluntad. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.